Bueno, vamos a estar platicando un poco el día de hoy acerca de la introducción de las buenas prácticas de la gestión de servicios de TI. Vamos a hablar acerca de la evolución de ITIL. Esto es bien importante, saber cómo es que llegamos a la cuarta edición, qué realmente tiene, qué diferencias tiene entre la versión 3. Es algo de lo que vamos a estar platicando. El nuevo esquema de certificación, cómo hacer la transición de ITIL 3 a ITIL 4 para los que ya están certificados. Vamos a ver lo del tema de la fecha de un entrenamiento y vamos a dejar un espacio para preguntas, para poder resolver dudas que ustedes puedan tener. Entonces, platicando un poco, vamos a empezar con la introducción a las buenas prácticas de la gestión de servicios de TI. Pero no quiero entrar de lleno con el concepto gestión de servicios de TI si no sabemos realmente cómo comenzó todo esto. Es importante conocer para que podamos nosotros poder, en este caso, entender cómo surgieron las buenas prácticas. Pues todo comenzó en este país, no sé si ustedes lo han visto, esta bandera, estos carros, y a una señora que tiene una corona, pues es el tema de Inglaterra, ahora están con el Brexit y todo el tema de la salida de la Unión Europea, pero en 1983 el gabinete de la reina de Inglaterra le encarga un proyecto a lo de la CCTA que consiste en que todas las transacciones de la Bolsa de Valores de Londres ya no se realicen en papel, sino que se hagan automatizados por computadora. Habían ya algunos países como Estados Unidos, Alemania, entre otros, que ya habían implementado un sistema para poder automatizar todo lo que tenga que ver con las transacciones. Pero viene y les encarga el proyecto a los de la CCTA. El proyecto se llamó Taurus y tenía un presupuesto de 6 millones de libras esterlinas. 6 millones de libras esterlinas en los 80. Y la duración del proyecto era 5 años. Entonces, si era 1983 y la duración del proyecto era de 5 años, tuvo que haberse terminado en 1988. El tema es que pasan 10 años y no han terminado el proyecto. Entonces, ya se pueden imaginar ustedes la magnitud del problema. Entonces, fue el doble del tiempo de lo que estaba planificado para poder entregar este proyecto. Aquí hay un recorte de uno de los periódicos de la época, es El País, el 13 de marzo de 1993, y subrayé esta parte que es bien interesante. Dice, el fiasco ha sido grande, Taurus debía consistir en un mecanismo de compraventa de acciones totalmente informatizado sin papel y su puesta en marcha estaba prevista para este mismo año. El sistema en el que un 150 instituciones de la City había invertido, bueno, ahí mencionan 75,000 millones de pesetas, comportaba la ventaja de suprimir el presente recargo fiscal del 0.5 en todas las transacciones. Taurus fue descartado el jueves. El director ejecutivo de la Bolsa de Londres, Peter Rowling, dimitió tras anunciar que el dinero invertido puede darse por perdido. En otras palabras, se trabajó un montón durante estos 10 años, pero el problema fue que no se concluyó el proyecto. O sea, en otras palabras, agarraron esos 6 millones de libras esterlinas y las tiraron a la basura. Pero la pregunta es, ¿cuánto le costó a la cancelación del proyecto Taurus? Si estaba planificado para 5 años y tenía un presupuesto de 6 millones de libras esterlinas, ¿cuánto consideran ustedes que le costó la cancelación de este proyecto Taurus a Londres? Voy a buscar acá. Opción A, 5 millones de libras esterlinas. La opción B, 12 millones de libras esterlinas. La C, 28 millones. Y la D, millones. ¿Cuánto creen ustedes? La D. D, 100 millones de libras esterlinas. ¿Ok? ¿Por qué consideras que la D?
Sí. ¿Alguien más? Muy bien. Veamos, entonces, veamos cuánto le costó a Londres del proyecto Taurus. Veamos cuánto le costó a Londres la cancelación del proyecto Taurus. Le costó 800 millones de libras esterlinas. Es una cifra exponencial. Todos los que hemos trabajado proyectos sabemos que cuando uno se empieza a salir de los tiempos planificados del proyecto, los costos y las inversiones se vuelven exponenciales, ¿sí? Ahora aquí la pregunta que viene a continuación es, ¿qué falló en el proyecto Taurus? ¿Sí? De 6 millones de libras esterlinas a 800 millones de libras esterlinas. ¿Qué falló en el proyecto Taurus? Paula, ¿qué atrás? ¿Ah? Ok, vamos a explicar qué fue lo que falló en el proyecto Taurus y es muy importante poder manejar este tema. Y los de tecnología vamos a estar muy identificados en esta situación. Entonces, ¿qué falló en el proyecto Taurus? Realmente fallaron un montón de cosas en este proyecto. Recordemos que era 1980 cuando inició todo esto. La tecnología no estaba tan avanzada, el tema de las buenas prácticas, ¿sí? Y lo que hizo el gabinete de la reina fue básicamente documentar todo, porque perder 800 millones de libras esterlinas en los 80s, parte de los 90s, pues no es cosa sencilla, ¿verdad? Entonces, lo que dijo fue, aprendamos de esta lección. Entonces, empezó a documentar qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal. Y a este conjunto de documentación, de qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, ¿sí? Se le llamó Best Practice, ¿sí? En resumen, Best Practice, dice el libro de ITIL, es la forma aceptada de la industria de hacer algo que funciona. Y vamos a explicar un poquito más adelante qué es el Best Practice. Entonces, ¿qué falló en el proyecto Taurus? De todo lo que aparecía ahí, salieron 3 puntos importantes. Y esos 3 puntos importantes vamos a platicar un poco. El primero es falta de roles. O sea, un solo responsable. Muchas veces tenemos la situación en donde decimos, señores, necesitamos implementar el nuevo sistema. Y todo el mundo asume que el gerente de TI o el encargado del proyecto, o la papa caliente, ¿verdad? Nadie quiere aceptar la responsabilidad. Lo primero que nos dice ITIL, señores, cuando empecemos un proyecto de tecnología, de una vez mapeemos la matriz RACI de roles y responsabilidades, en donde vamos a colocar quién es el responsable, quién es el accountable, quién es el informed y quién es el consultor. ¿Sí? Colocamos toda la matriz RACI y de esa manera lo que nosotros logramos es que las cosas se cumplan. Entonces, lógicamente, no hay que caer en el error de decir, bueno, entonces como hay que colocar un responsable por cada actividad, sobrecargamos mucho a una persona en el tema de muchas responsabilidades o viceversa, ¿verdad? Muchas veces lo que sucede es que no asignamos a las personas correctas. Entonces, realmente el tema de asignar a un solo responsable es muy importante. Y por esto falló el proyecto Taurus, porque no había un responsable, un dueño del proyecto Taurus. El segundo punto era falta de documentación. Es un tema bien interesante. Muchas veces cuando hablamos de documentación, lo primero que se nos vienen a los de tecnología son los manuales técnicos, los manuales de usuario, pero el tema de documentación va muchísimo más allá. Trata del tema de los perfiles de trabajo, por decir así. Cuando una persona nueva llega a la organización, muchas veces se comete el error de decirle, pégate a tal persona, aquella lleva 10 años aquí en la organización y él te puede explicar cómo funcionamos aquí. Pero
no es como tener algo documentado, un proceso. Usted ingresa acá, aquí funcionamos de la siguiente forma, a ustedes se le van a medir sobre esto, estas van a ser sus obligaciones y sus responsabilidades, estos van a ser sus KPIs, y darle realmente tener todo esto documentado y mapeado. Ese es un tema bien interesante. Pero como les decía, no es solo un tema también solo de esa parte, sino que también viene el tema de lo que es la knowledge base, o sea, la base del conocimiento, todo el tema de la base de datos del conocimiento. Es bien interesante porque en muchas organizaciones el tema de la documentación es sumamente importante porque en muchas organizaciones muy grandes a veces hay personal que tiene una mala actitud, que no está cumpliendo con las métricas, etcétera. Pero no se puede hacer un cambio porque en muchas ocasiones él tiene todo el conocimiento de cómo funcionan los sistemas. Entonces, en esta situación lo que me dice ITIL es, señores, por favor, documentemos todo, documentemos cómo están configurados nuestros servicios, el catálogo de servicios y todo, ir documentándolo, ¿sí? ¿Para qué? Para que así, y también estas personas muchas veces no es que sean malas personas, sino que están mucho tiempo en la organización. Entonces, el tema es que no podemos, muchas veces no se puede ni siquiera mandar de vacaciones, porque a la hora de mandar de vacaciones se cae la empresa. Entonces, en este caso, la documentación es muy importante para que podamos, en este caso, que la organización pueda continuar. Entonces, la documentación tiene diferentes tipos de niveles, va desde procesos, manuales de usuario, políticas, el tema de los Service Level Agreement, los perfiles de trabajo, etcétera. Entonces, ese es el segundo punto. ¿Por qué falló el proyecto Taurus? Por falta de documentación. Y el tercer punto, ¿sí? Yo lo parafraseo así, no está en el libro de ITIL exactamente así, pero yo lo parafraseo así. Los de tecnología se enfocan en tecnología. Entonces, ¿por qué falló el proyecto Taurus? Porque los de tecnología se enfocaron solo en tecnología. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y entonces en qué nos vamos a enfocar si para eso nos están pagando, verdad? Pero no es así. ¿Qué significa este concepto? Les voy a poner un ejemplo. La vez pasada estaba en Miami y entonces, bueno, en los parques preciosos, estoy hablando más de 10 años, y habían personas que iban corriendo y iba una pulsera, ¿sí? Entonces, ¿qué será esa pulsera, verdad? Estoy viendo el 2009 más o menos. ¿Qué será esta pulsera? Y, bueno, y en eso me tocó que ir a un Best Buy y encontré esas pulseras colgadas. Entonces le dije al que atendía, mira, ¿y qué son estas pulseras? Ah, mira, son monitoreados de la actividad y te hacen un tracking, etcétera, ¿verdad? Oye, son los smartwatch, etcétera. Entonces yo les dije, dame uno y dame otros 3 para llevar, le dije. ¿Por qué? Porque así somos los de tecnología. Siempre queremos lo último en tecnología. Si ustedes hablan con un encargado de tecnología, ¿sí? Con alguien que le apasiona la tecnología, ustedes no lo van a ver con un frijolito. Ustedes tampoco lo van a ver con una versión antigua de un sistema operativo. Ustedes son aquellos que te dicen, ¿vos y qué sistema operativo tenés? Ah, yo tengo Windows 30. Ah, sí, ¿por qué tenés ese sistema operativo? Ah, porque vos tenés Windows X, pero realmente ese es lo último en tecnología. Entonces, el tema del tecnólogo en sí, como le apasiona tanto el tema de tecnología, siempre queremos tener lo último en tecnología. Y eso está bien. Pero lo que me dice ITIL va muchísimo más allá. El concepto de ITIL es qué le aporta valor a la organización. Ese es el concepto de ITIL. ¿Sí? ¿Qué le aporta valor a la organización? ¿Qué me aporta valor? Entonces, podrá ser lo último en tecnología, pero yo tengo que ver qué es lo que mejor se ajusta a la organización. No porque dicen, muchas veces se comete el error en donde dicen, miren, necesitamos un sistema de videoconferencias, ahorita con el tema del coronavirus, del COVID, y todo lo primero que hacemos es top 5, top 10 de
del software de videoconferencia, de plataforma de videoconferencia. Ah, y como sale la número 1 rankeada es tal. Por eso le necesitamos esa herramienta. No, ITIL te dice, haz un análisis, ve el tema de los costos, cuánto cuestan, ¿sí? Que realmente se ajuste a tu organización. Entonces, en base a eso, es que nosotros vamos a poder, poder planificar este tema, ¿sí? Entonces, es que tenemos que tener bien mapeado toda esta situación, que es lo que me dice ITIL, que nos enfoquemos en el tema de la tecnología, ¿sí? Pero haciendo un análisis. Y para eso nos vamos a apoyar en el tema de proyectos. Entonces, por eso dice que falló el proyecto Taurus. 1, por falta de roles, ¿sí? No había un solo responsable. 2, por falta de documentación, los diferentes tipos de niveles de documentación. Y 3, que los de tecnología se enfocaron solo en la tecnología y no en el valor que la tecnología tiene que aportar a clientes y consumidores, ¿sí? Entonces, pasando un poquito más allá, veamos ahora qué es el concepto de gestión de servicios de TI. La gestión de servicios de TI, ITIL lo define como un medio para entregar valor a los clientes en forma de servicios, ¿sí? Es un medio para entregar valor a los clientes en forma de servicios. Entonces, todos los servicios que nosotros publicamos para nuestros clientes, ya sea clientes internos, clientes externos, consumidores, ¿sí? Tienen que aportar valor. Entonces, eso es lo que me dice ITIL como premisa. Vamos a platicar ahora un poco acerca de la evolución de la cuarta edición de ITIL. ¿Cómo fue que llegamos a la cuarta edición de ITIL? Bueno, estaba ITIL 2, que fue muy popular. Entonces, tenemos todo el tema de gestión de servicios desde el punto de vista del negocio. El negocio del lado izquierdo, la tecnología del lado derecho, y la idea es hacer y enfocarnos en el tema de procesos. En la versión 3 de ITIL se creó lo que se conoce como el ciclo de vida de la gestión de los servicios de TI. Es bien interesante porque el ciclo de vida de la gestión de servicios de TI está dividido en 5 partes. ¿Sí? La estrategia, como ustedes pueden ver, está en el centro. El diseño, ¿sí? La transición del servicio, la operación y la mejora continua. Entonces, ese es el ciclo de vida del servicio. Hay muchos conceptos que se mantienen en la versión 4 de ITIL, ¿sí? Entonces, vamos a ver el cambio que tuvo. Pero mucho de la versión 3 se mantiene todavía en la versión 4. La versión 4 se enfoca en el sistema de valor del servicio, ¿sí? En donde vamos a ver los principios guía, la gobernanza, la cadena de valor del servicio, prácticas, mejora continua. Entonces, ese es el sistema de valor del servicio, ¿sí? Cadena de valor del servicio, principios guías, prácticas, gobernanza y la mejora continua. Vamos a hablar muy brevemente de cada uno de estos porque realmente estos temas da para más. Entonces, vamos a tratar de hacerlo. Pero antes de poder hablar del sistema de valor de servicio, hay un punto bien importante que cambió en ITIL 4, ¿sí? Miremos la gráfica y en la parte inferior, donde dice proveedor, hay unas manos estrechadas y dice cliente. En la versión 3 de ITIL se manejó así. O sea, hay un proveedor y hay un cliente, ¿sí? En la versión, en la cuarta edición, en este caso cambió. Tenemos al proveedor de servicio y al consumidor. Entonces, ¿qué fue lo que cambió aquí? Démonos cuenta que hay ciertas palabras que cambiaron. Ahí abajo dice proveedor, cliente, y abajo dice proveedor, arriba dice proveedor del servicio y consumidor. Consumidor es el que usa nuestros servicios, ¿sí? Y menciona algo bien interesante, que es una colaboración de doble vía. Este cambio es muy importante que nosotros lo comprendamos, porque en base a esto vamos a mejorar la calidad de los servicios que nosotros vayamos a entregar a nuestros clientes y consumidores. ¿Por qué es importante?
primero lo que me dice es lo siguiente. Ellos ponen varios ejemplos, en el libro oficial de ITIL ponen varios ejemplos en donde mencionan y dicen, mira, vamos a poner un ejemplo de una empresa que se dedica a dar servicios de telefonía móvil, ¿sí? Y esta empresa que se dedica a dar servicios de telefonía móvil le vende a sus diferentes clientes. Pero cuando hace las encuestas de satisfacción, se da cuenta que hay muchos clientes que le dicen, mira, tu servicio es malo, nos calificaron mal. Y entonces viene esa empresa y dice, pero ¿cómo? Yo mantengo mis servicios al 99.99. Les estoy cumpliendo a mis clientes con lo que yo dije que iba a hacer en el Service Level Agreement. Entonces, ¿cómo es posible que me estén calificando mal? Y ahí viene el tema de lo que se conoce como co-creación de valor. Y dice ITIL, lo que tú tienes que hacer actualmente no es solo enfocarte en tu cliente. Tu cliente pudo haber sido el financiero, el que contrató el servicio, o tu cliente pudo haber sido el de compras, ¿sí? Y muchas veces no es que sea malo esta situación, sino que lo que sucede es lo siguiente, que viene el de compras, viene el financiero y dice, bueno, la organización va a necesitar que se le compren teléfonos móvil a X colaboradores. Por lo tanto, vamos a agarrar un plan que tenga llamadas ilimitadas, 1 GB de internet y sin redes sociales porque es para la empresa. Entonces, ese es el concepto del financiero o del de compras o a una otra persona. Pero ¿qué sucede? Cuando vienen los clientes y califican el servicio, se dan cuenta que la situación no es solo así, sino que viene y cuando califican dicen, no, mira, viene alguien de colaborador y dice, ese servicio es pésimo, ese servicio no me sirve, y se empiezan a quejar. Y entonces viene el proveedor de servicios de telecomunicaciones y te dice, mira, pero yo estoy cumpliendo con mis servicios, tengo esta disponibilidad, esta capacidad, tengo continuidad, tengo seguridad, ¿por qué dices que no te estoy cumpliendo? No, porque mira, yo lo que necesito son más datos que llamadas ilimitadas. Yo lo que necesito son redes sociales, dice otro. Yo lo que necesito son también datos. Entonces, el punto es que ITIL crea este concepto de co-creación de valor porque se debe realmente de hablar con todos los stakeholders que van a consumir el servicio. Y aquí es donde se vuelve complejo. Porque si ya lidiar con un cliente en sí ya era complejo, ahora lidiar con todo el tema de la co-creación de valor con los consumidores se vuelve más complejo. Pero esto es lo que realmente aporta valor. Y lo que me dice ITIL en su cuarta edición es que nos enfoquemos mucho en el tema del valor de los stakeholders. Entonces, cuando hablamos de valor de los stakeholders, lo hemos escuchado mucho en el tema de gestión de proyectos y en otras áreas, ¿sí? Pero ITIL dice, enfoquémonos en eso, pero también en el tema generacional de estos stakeholders. Les pongo, continuando con el ejemplo, ¿qué pasa si es un baby boomer? Te dice. Si tú vas mal vestido a buscar un cliente y este cliente es un baby boomer y te va a ver mal vestido, entonces hay problemas, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué es lo que le gusta al baby boomer? Le gusta, él fue en su época el tema de la lealtad, el tema de face to face, el tema de ver una persona con saco, ¿sí? Entonces, saber identificar a tus stakeholders y en qué generación están es muy importante, porque así tú no los puedes ofender. O sea, tú puedes llegar en un momento dado y llegar con tu stakeholder y decir, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bueno, ahorita no se puede dar la mano, ¿verdad? Pero esperemos que pase pronto esto. Y el tema del contacto, del face to face, ¿sí? En lugar de hacerle una llamada o peor, mandarle un WhatsApp, es mejor el face to face, acercarse hacia las personas, el contacto y la lealtad. Eso es muy importante para el baby boomer. Por ejemplo, para un X, el tema de una llamada telefónica, hacer algo más formal,
mandarle algo en papel, ¿sí? Un millennial es el tema de las redes sociales. Tú vas con un millennial con un saco y todo lo demás y no, me lo hubieras mandado por WhatsApp, te hubiera dicho, ¿por qué viniste hasta acá? Mándamelo por WhatsApp, mucho más rápido, mándamelo en PDF. Entonces, conocer a los stakeholders nos va a ayudar muchísimo a que los proyectos puedan entregar valor. Y por eso, continuando con el caso de la telefonía móvil, es muy importante porque a veces dejamos por un lado ese tema, ¿verdad? Decimos, yo lo estoy cumpliendo a mi cliente, pero ITIL te dice, ahora tienes que generar co-creación de valor. Ahora analiza a tus stakeholders, quiénes son tus consumidores, y cuando tú vengas y generes, en este caso, diferentes planes para cubrir las necesidades de los diferentes stakeholders, vas a ver que este mismo servicio que estás ofreciendo, pero va a ser de calidad. Entonces, esto es lo que me dice ITIL y es un cambio excelente en el tema de la co-creación de valor, ¿sí? Bueno, continuando, ITIL se divide, como habíamos dicho, en la cadena de valor y uno de los puntos de la cadena de valor son el tema de la planificación, ¿sí? El tema de la mejora continua, el tema de involucrar, diseño y transición, obtener y construir y entrega y soporte. Antes estaba todo el tema de lo que se conoce como lo que era el ciclo de vida de la gestión de servicios. Ahora cambió todo esto y ahora se le llama la cadena de valor del servicio, ¿sí? En donde tenemos la demanda y tenemos el valor. Pero esta cadena de valor de servicios no es estática. No significa que primero va a pasar por planeación y después diseño, obtener, construir, entregar, mejora. No, lo que va a depender de la demanda, que es el input que tiene acá. Entonces, dependiendo del requerimiento que me están haciendo, puede hacer que sea algo que se necesite planificar, después diseñar, realizar una transición y después entregar y dar soporte del servicio. Pero puede hacer que ya exista en este caso un proceso, una actividad, un servicio que lo que necesite sea mejora. Entonces, mejoramos, sí, podemos planificar y podemos entregar y dar soporte. O puede hacer que necesitemos algo nuevo. Entonces, necesitamos el tema de desarrollo, obtener, construir, igual diseño, transición y vamos con el tema de entrega y soporte. Entonces, la idea de la cadena de valor es que analicemos el requerimiento y dependiendo de esto podamos nosotros o planificar o mejorar o involucrar, diseñar y hacer transiciones, obtener y construir y entregar y soporte. Lógicamente, cada de estos puntos son bastante amplios, ¿sí? Y es lo que tratamos la manera de explicar en el entrenamiento. El otro tema del sistema de valor de servicios es los principios guías. Se llaman principios rectores o principios guías. ¿En qué consisten estos principios guías? Centrarse en el valor, empieza donde estás, progreso iterativamente con retroalimentación, colaborar y promover la visibilidad, piensa y trabaja de forma holística, manténlo simple y práctico y optimizar y automatizar. Y Thiel, en su cuarta edición, no se inventó el agua azucarada. Agarró conceptos de DevOps, de Lean, el tema de Scrum, ¿sí? Metodologías ágiles y las implementó como principios guías. Por eso es que si algunos estamos certificados en el tema de Scrum, DevOps y algunas otras certificaciones, vamos a encontrar ciertas cosas que nos hacen clic porque básicamente se basó en diferentes tipos de metodologías, buenas prácticas para poder aplicarlos en ITIL y que se puedan ajustar de una mejor forma, ¿sí? A lo que se está manejando hoy por hoy en el tema de tecnología. En el tema de centrarse en el valor, el primer punto es, dice, como primer punto es, enfócate en lo que te vaya a aportar valor, ¿sí? ¿Qué es lo que te aporta valor? ¿Sí? Todo lo demás no tiene sentido. Enfócate en lo que aporta valor. Entonces, el servicio tiene valor. ¿Cómo validamos si un servicio tiene valor? Por medio de métricas, encuestas de satisfacción del cliente, etcétera. ¿Sí? Entonces, enfocarse en el valor. Que realmente le aporte valor no solo al cliente, sino que también a los consumidores. El otro principio es empieza donde estás. Muchas veces se comete el error de que
o uno va a una organización y muchas veces podría pasar a nosotros como consultores, nos puede pasar de que vamos a una organización y decimos, no, hay que empezar de cero, señores, aquí nada funciona. No, lo que me dice ITIL es, mira, ve en los procesos, ve en los procedimientos, en las actividades, en los servicios, qué te puede aportar valor, ¿sí? En el recurso humano de la organización, ¿sí? ¿Qué te puede aportar valor? Y empieza donde estás, no empieces de cero, a menos que sea necesario, pero para antes de decir vamos a empezar de cero, tenemos que ver qué es lo que tenemos, qué recursos tenemos a nuestro alrededor para poder optimizarlos, ¿sí? Entonces, lo primero que me dice es, empieza donde estás, no empieces de cero, más de algo hay que te puede servir. El otro tema es progreso iterativamente con retroalimentación. Esto es de metodologías ágiles, ¿sí? Entonces, cada iteración, cada sprint que nosotros vayamos realizando con retroalimentación, si es realmente lo que el cliente o el consumidor es lo que necesita. Colaborar y promover visibilidad. Aquí lo que me dice es, esto va muy de la mano con el siguiente punto, que es piensa y trabaja de forma holística, porque muchas veces trabajamos como islas, el departamento de tecnología y después están todo el resto de departamentos. Y nos enfocamos en lo que tecnología tiene que brindar. Pero no, lo que me dice TIL 4 es, señores, por favor, hay que empezar de forma holística. Hay que empezar como un todo. O sea, la organización como un todo. Pero para ello tenemos que promover la visibilidad y colaborar conjuntamente con los diferentes departamentos. ¿Y a qué se refiere con promover la visibilidad? Saber muy bien cuáles son cuál es la visión de la empresa, cuál es la misión de la empresa, cuál es el alcance de los proyectos, para que TI pueda aportar valor a la hora que los está entregando. Entonces, entre más visibilidad damos, entre más colaboración ponemos, eso va a ayudar a que los servicios sean de calidad. Entonces, decir, señores, por favor, necesitamos de su apoyo, necesitamos hacer esto, ¿cómo podemos resolverlo? TI que tiene para aportar, finanzas, la parte financiera que tiene que para aportar, la parte de ventas, todo como un todo, y todos colaborar porque todos estamos en el mismo barco, ¿sí? Esto es lo que me dice ITIL, piensa y trabaja de forma holística. El otro concepto es manténlo simple y práctico, ¿sí? Yo recalco mucho que este concepto lo decía mi abuelo, ¿va? Cuando las cosas se empiezan a poner complicadas es porque algo anda mal. Algo si las cosas se empiezan a poner muy complejas es porque algo anda mal. Entonces, el concepto aquí es de Lean. Lean me dice, mire, manténlo simple y práctico, ¿sí? Algo que sea fácil de entender, no tan complejo. Sabemos que hay metodologías como por ejemplo Six Sigma que te dice, mira, hay que implementar el DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve and Control, ¿sí? Y muchas veces es excelente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros analizamos un proceso y tiene demasiados controles? Muchas veces esos procesos se vuelven demasiado largos y no le aporta valor realmente a la organización. Entonces, es de poner controles, pero también optimizar el tema de los tiempos a la hora de que se va a funcionar un proceso. El otro tema es optimizar y automatizar. Eso también es la parte de Lean. Hay que optimizar lo más que se pueda y automatizar con herramientas tecnológicas lo más que se pueda. ¿A qué se refiere eso? Optimizar es un tema. O sea, vamos a optimizar un proceso, un servicio, ¿sí? Y el automatizar es hacer que hay tareas que se pueden realizar, que hay herramientas que las pueden realizar por un humano, ¿sí? O que se ponen en un flujo y estas se pueden llevar a cabo. Y esto me ayuda a cometer menos errores y que las cosas se puedan entregar a tiempo. Pero también ahí me dice, señor, si hay algo que realmente está entorpeciendo y no le está aportando valor a la organización, puede ser que sea un proceso, puede ser que sea un servicio, ¿sí? Una política incluso, por favor, elimínelo. Pero tampoco vamos a llegar a la organización y decir, miren, yo estuve en un webinar acerca de ITIL 4 y dice que hay que eliminarnos todos estos servicios, todos estos procesos porque no aportan valor. No, lógicamente hay que hacer
en el training se explica todo el proceso que hay que hacer, en este caso, encuestas de satisfacción, analizarlo a profundidad, ver si no se puede optimizar primero o se puede automatizar, y si de paso no aporta valor, entonces lo eliminamos, ¿sí? Entonces, hay un octavo principio de estos 7 que aparece acá, realmente no se toma como principio, pero ITIL lo recomienda mucho y dice, señores, estos principios rectores, estos principios guías, se deben de utilizar en todo el proceso de la gestión de los servicios de TI. Cada proceso, cada actividad, debo de enfocarme, ¿realmente aporta valor? ¿Tengo herramientas a mi alcance para poder implementarlo? Y ir con retroalimentaciones constantes, ¿sí? Colaborar y promover la visibilidad, trabajar de forma holística, mantenerlo siempre simple y práctico, optimizar y automatizar, ¿sí? Esto es lo que me dice este octavo principio. Siempre pensemos en ello cada vez que lo estemos utilizando. Puede hacer que en algunos casos se pueda implementar, puede hacer que en algunos casos no, pero sí tenemos que tener en mente en cada paso que demos de toda la gestión de los servicios de TI, pensar en estos 7 principios. Es lo que me dice ITIL 4. El otro tema en que se basa el sistema de valor del servicio es en las famosas prácticas. En la cuarta edición está dividido en 3 partes. Prácticas generales de gestión, prácticas de gestión de servicio y prácticas de gestión técnica. Voy a aclarar lo que para los que están muy familiarizados con la terminología de la versión 3 de ITIL, ¿sí? Antes se le conocían como procesos y funciones. Entonces había un proceso, estaba la gestión financiera, la gestión de la capacidad, la gestión de la continuidad, ¿sí? Y las funciones era, por decir así, el service desk, ¿sí? La operación del servicio. Entonces, ahora lo que hizo fue unificar esos 2 conceptos, procesos y prácticas, y formar uno solo que se llame, perdón, procesos y funciones, y formar uno solo que se llamen prácticas. La idea de ITIL es que nos vayamos más al tema práctico, ¿sí? Entonces, todo ahora son prácticas. Y aquí, para los que están familiarizados con todas estas prácticas, y muchos de ustedes tal vez ya tienen implementado ITIL 3 en sus organizaciones, es muy familiar, va a ser muy familiar, va a encontrar gestión más en el tema de gestión de servicios, ¿verdad? Gestión de incidencias, gestión de problemas, gestión de versionamientos, ¿sí? El diseño del servicio, el service design, el service desk, gestión a nivel de servicio, validaciones y pruebas. Ese tipo de cosas son muy familiares. Pero aquí también colocó algo bien interesante en la cuarta edición y lo dividió en 3 partes porque hoy por hoy no tenemos, como decía los 7 principios, no tenemos que hacer islas, sino que tenemos que verlo como un todo. Y como un todo, tenemos ciertas prácticas que son generales de gestión, de gestión en general, ¿sí? Que se hacen en toda organización. Entonces está la gestión de la arquitectura, que no necesariamente tiene que ser la arquitectura de tecnología, sino que la arquitectura empresarial, ¿sí? La continuidad, la mejora continua, perdón, la gestión de la seguridad, gestión del conocimiento, ¿sí? El tema de reportes, gestión del cambio organizacional, gestión del portafolio, no solo portafolio de servicios, sino que ya portafolio de toda la organización y cómo los servicios de TI apoyan a ese portafolio, gestión de proyectos, o sea, ahora ya viene implícito el tema de gestión de proyectos en ITIL 4, gestión financiera de servicio, gestión estratégica, gestión de proveedores, gestión del talento y la fuerza de trabajo. Esto es bien, bien interesante, ¿verdad? Es un tema que lo está manejando bien interesante. Y en las prácticas de gestión son las que más conocemos, como gestión de la disponibilidad, análisis del negocio, gestión del performance y la capacidad, gestión de cambios, gestión de incidentes, activos de TI, gestión de eventos, monitorización, gestión de problemas, gestión de versiones, el catálogo de servicios, gestión de la configuración del servicio, la continuidad, el diseño, el service desk, la gestión a nivel de servicio, gestión de solicitud de servicio, validación y pruebas. Y en la parte de prácticas tenemos las prácticas de gestión técnica, en donde entra todo el tema de deployment, gestión de plataformas, de infraestructuras, gestión de desarrollo de software y así. Entonces, están divididos en 3 partes. Prácticas generales de gestión,
prácticas de gestión de servicios y prácticas de gestión técnica. En el training se amplía cada uno de estos puntos. Y también involucró el tema de gobernanza. ¿Sí? El tema de gobernanza es que se puede ajustar a cualquier tipo de framework, ¿sí? De marco de trabajo, de buena práctica, del tema de gobernanza. Evaluar, dirigir y monitorear. Y como dijimos, este tema también no solo es gobernanza desde el punto de vista de TI, sino que es de gobernanza a nivel empresarial. Entonces, también se tocan estos temas. El tema de la mejora continua, bien interesante. ITIL recomienda y está basado en el tema de Six Sigma, Lean, metió mucho de esto acá, y se enfoca en los 7 pasos de mejora continua. ¿Qué medir? ¿Qué se puede medir? Medir, procesar, analizar, presentar y lo que se llaman acciones correctivas, implementar, o sea, la mejora, ¿sí? Entonces, a todo esto se utiliza el ciclo de Deming, Plan, Do, Check, Act, ¿sí? Y eso nos lleva de tener datos hacia la sabiduría. Es un tema bien interesante y profundo también, ¿sí? Y recomienda el tema de Six Sigma o Lean para el tema de mejora continua. Entonces, el sistema de valor de servicio se divide en la cadena de valor de servicio, en los principios rectores o guías, en las prácticas, en la gobernanza y en la mejora continua. En esto es lo que hoy por hoy es ITIL 4, el sistema de valor del servicio. Entonces, continuando, bueno, hay un tema del esquema de certificación y la transición cómo es que se hace para ITIL 4. En este caso tenemos en la parte inferior ITIL Foundation, que es la base, o sea, para cualquier especialidad de certificaciones o training, hay que tener ITIL Foundation como base. Entonces, entender qué es el ITIL 4, todo el sistema de valor del servicio, toda esta parte, ¿sí? Y el ITIL Foundation estas certificaciones están divididas en 2 partes, en la parte profesional y en la parte estratégica y líder. En la parte de gestión profesional tenemos a crear y entregar y dar soporte de los servicios, o sea, si hay un colaborador, un encargado de algún área, ¿sí? De tecnología, puede hacer que necesite, si está como a pasos de producción y tiene que revisar todo el tema de transición. Entonces, el crear, entregar y dar soporte es parte de lo que él podría optar como un training ya como especialidad. El otro es el manejo de los stakeholders. Si esta persona es una persona que está en proyectos, es una persona que está a cargo o muchas veces orquestando todo ese tipo de servicios en las organizaciones o en la organización, ¿sí? Entonces, el manejo de stakeholders, como hablábamos a un inicio, el tema generacional y todo esto, es muy importante considerarlo, ¿verdad? Entonces, se puede especializar en esto. Y el otro tema es si nos encontramos en el tema de desarrollo y tema que todo es ágil hoy por hoy, ¿sí? Entonces, el training o la especialidad de alta velocidad de IT es importante que lo llevara. Tanto el tema de ITIL, gestión profesional, como estratégico y líder, tienen un training y una especialidad en común, que es el de dirigir, planear y mejorar, ¿sí? Entonces, muchos líderes que están liderando los departamentos de TI podrían optar por este training. Ellos tienen que venir con el tema de dirigir, planear, mejorar, ¿sí? Y el tema estratégico tiene un training más, que es una especialidad más, que es el tema de digitalización y estrategia de TI. Hoy por hoy vemos con el COVID y todo este tema que estamos viviendo a nivel mundial, que muchas empresas están optando por el tema de digitalización y ya que sus servicios ya estén en la nube y todo esto, pues hoy por hoy vemos que es mucho más necesario. Entonces, para poder implementarlo de una forma correcta, y primero te dice, mira, lleva un ITIL Foundation para entender la magnitud y las diferentes cosas que tienes que ver a la hora de estar implementando un servicio de TI, y el tema de la especialidad del tema digital y estrategia de TI es muy importante para alguien que está liderando equipos, ¿sí?
Y si se sacan las certificaciones de gestión profesional y la estratégica y líder, entonces se obtiene lo que es la ITIL Master. Entonces, así brevemente funciona básicamente el esquema de certificación en la 4ª edición de ITIL. Ok, hay un entrenamiento que está planificado para el 13 de abril. Si sigue todo el tema este de las cuarentenas y todo lo demás, se va a estar impartiendo de esta manera, remota, por medio de estas herramientas de comunicación que tenemos para poder impartirlo. Tiene una duración de 20 horas, o sea, 20 horas, una semana aproximadamente, en un horario de 18 a 22 horas, por si ustedes están interesados. Entonces, vamos a dejar un espacio para preguntas. Yo sé que ahí está mi estimado Estuardo apuntando las preguntas y también vamos a ir contestando lo más que podamos para poder ir resolviéndolas. Me ocurrió. Muchísimas gracias, Byron. A todos los asistentes, este es momento de preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta que quisieran hacer, pueden ponerla en el chat para que Byron la pueda leer. Si se van juntando, yo voy a estar copiando la pregunta para que al finalizar las respuestas de Byron, írselas leyendo. Byron, la primera pregunta dice, ¿después del curso se tiene acceso al examen de certificación? Sí, o sea, bueno, hay que explicar, eso es muy buena pregunta. El objetivo de estos entrenamientos es, siempre el objetivo es certificar a las personas. Hay un tema bien interesante de eso y que a veces ahí me estabas pidiendo, Estuardo, por favor, ser muy breve a la hora de responder, pero es importante. Y TIL recomienda que todos los colaboradores, ¿sí? Voy a encender aquí tal vez mi cámara. ¿Sí? Aquí ya estamos terminando. Sí, y TIL recomienda que los colaboradores estén entrenados y certificados. Entonces, el objetivo de este entrenamiento es dar las bases sólidas para prepararse para la certificación. Y el último día se hace un examen muy similar al de prueba, con 40 preguntas y dura 1 hora, en donde se le pasa a todos los participantes para que ellos más o menos se midan y que puedan ver cómo es que viene este examen de certificación. Ojo, este solo es un examen de validación del conocimiento que tienen para entrar a la certificación. Se pueden abocar, nos pueden mandar un correo a info@itlearning.com.gt o con mi persona y les podemos mandar los precios de los exámenes de certificación. Sí, pero sí prepara para el examen de certificación. El material está en español, ¿sí? Entonces lo podemos tener. Bueno, para poder contestar esa pregunta. ¿Alguna otra? Muchísimas gracias, Byron. Hay otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo es para implementar ITIL en una empresa? ¿Se necesita mucho recurso financiero? ¿Dependerá del escenario? ¿Y cómo empezar una evaluación en un departamento de IT con ITIL? Ok, bueno. Primer punto. Lo primero que yo les digo es lo siguiente. Antes de hacernos todas esas preguntas de cuánto va a tardar, es conseguir un sponsor. En muchas organizaciones uno va y le dice, ¿quién es tu sponsor? Y le dicen, soy yo soy el encargado de IT, entonces no. ¿Quién es tu sponsor? Es involucrar al dueño de la empresa, al CEO, a decision maker, alguien que le pueda apoyar para poder implementar ITIL. Una vez que tengamos a ese sponsor, el tema de cuánto tiempo se lleva implementar ITIL, recordemos que ITIL son buenas prácticas, es un best practice. ¿A qué se refiere con eso? Best practice se refiere a que yo le llamo consejo del abuelo. Consejo del abuelo es, si quiere lo toma, si quiere no lo toma, pero son lecciones aprendidas de vida. No, mira, no inviertas tu plata en eso, mejor inviértelo en bienes raíces, a largo plazo, etcétera. No, que sabe el abuelo, ya pasó, te ha hecho caso al abuelo. No, no te cases con esa chica, con ese chico, ¿sí? Y después, sí tenía razón. El tema es consejo del abuelo. Si uno quiere, los hace. Si uno quiere, no los hace. Entonces,
ITIL es bastante grande, es bastante complejo, necesita de diferentes áreas, apoyo de diferentes áreas, pero la clave está en tener a un sponsor. Puede hacer que una organización pequeña se pueda llevar 6 meses, ¿sí? Por algo decir así, todo el tema de documentación, herramientas que van a servir de apoyo, cambiar en este caso la forma de pensar de los colaboradores, eso es otro tema. Sí, es que ahora me dicen que tengo que llenar un request for change. Y antes, no, eso me está alargando más el proceso. Sí, pero hay que hacerlo porque tenemos que tener documentación. Entonces, cambiar la mentalidad, ese paradigma en las organizaciones, a veces lleva su tiempo, pero podría ser de 6 meses hasta 3 años, ¿sí? Dependiendo de lo grande, lo complejo que sea la empresa, ¿sí? Pero la clave está en empezar. ¿Por qué decía yo que ITIL son las best practices? Porque ITIL te dice, mira, tengo 37 prácticas que puedes utilizar, pero no significa que todas las vas a tener que implementar de una vez. No, puedes empezar con el Service Desk, puedes empezar con la gestión de proyectos, puedes empezar con algo, pero lo primero que se hace cuando se empieza con ITIL es documentar, hacer un catálogo de todos los servicios que presta tecnología, ¿sí? Hacia la organización o hacia los clientes. Una vez que tengamos eso, me da claridad de dónde estoy parado, ¿sí? Y ahí empezamos con encuesta de satisfacción, que podemos validar si el servicio aporta valor o no aporta valor. Hay empresas donde hemos ido y no, realmente ese servicio hace como 5 años que no se utiliza, pero ahí está. Eso no aporta valor, se documenta todo, se da de baja y tenemos curso para poder implementar en otras áreas que se necesiten, ¿sí? Espero haber contestado a tu pregunta, pero igual en los cursos podemos nosotros platicar mucho más detalladamente en algo más puntual. Muchísimas gracias, Byron. Hay otra pregunta, esta creo que me la espanto yo, dirían. Preguntan, ¿se extiende algún diploma digital de participación del curso? Sí, sí se extiende un diploma en formato digital luego del curso, el cual hace constar precisamente la cantidad de horas de capacitación sobre ITIL versión 4 que se han recibido. La siguiente pregunta dice, por favor, ¿podrías explicar nuevamente la cadena de valor? Me confundió un poco con el ciclo PHVA. ¿Tiene relación o son temas independientes que no se relacionan? Ok. Bueno, la cadena de valor, lo que ITIL hizo aquí, básicamente fue, cambió el ciclo de vida de la gestión de servicios, ¿sí? Y lo que creó fue una cadena de valor, que no fuera algo estático, sino que fuera algo dinámico, que los diferentes puntos de la cadena de valor se puedan utilizar dependiendo de cada entrada, de cada input, de cada requerimiento que tengamos en la organización. Entonces, eso dinámico es algo genial porque hace que la organización utilice lo que necesita en ciertos momentos. El resumen, básicamente. Perfecto. Nos hacen una pregunta aquí sobre el monto del curso. Para todos los que estén interesados en obtener información sobre el curso, pueden escribir al correo info@itlearning.com.gt y desde ahí con mucho gusto los estarán contactando para darles más información acerca del entrenamiento. Este entrenamiento, como bien dijo Byron, está programado ahorita para iniciar el 13 de abril. Dependiendo cómo sigan las normas que el gobierno ponga, pues vemos si se da presencial o se tendrá que trasladar todo a forma virtual, que básicamente sería una plataforma similar a esta. Entonces, con eso se puede trabajar sin ningún inconveniente. Entonces, si ustedes están interesados en información, pueden escribir a info@itlearning.com.gt. También nos preguntan que si damos material. Sí, el curso incluye el diploma de participación, incluye un material sobre la información de ITIL 4, precisamente en español, para que ustedes lo puedan tener. Todo esto va incluido dentro de ese costo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para nuestro especialista Byron. Ok, solo tal vez para darles un poco en el tema ayudarles con este tema de la decisión del training. Llevamos un poco más de 10 años implementando el tema de ITIL en organizaciones, tanto con el tema de training como el tema de implementación.
Entonces, para que ustedes puedan estar tranquilos y más o menos el 90% de las personas que toman el training con nosotros, pues ganan el examen de certificación. Y aún me estoy quedando corto con el tema para ser un poco prudente, pero lógicamente es el esfuerzo de cada uno de nosotros, pero realmente damos las herramientas necesarias que le ayudan a uno a poder cumplir con este objetivo. Excelente, Byron. De hecho, con eso que decía Byron, eso es muy cierto para que les pueda servir como motivación. Yo recibí el curso con Byron y luego de ese curso, como dice él, sí hay que estudiar un poco, pero la certificación sale o sale. Nos preguntan, Byron, ¿qué relación tiene ITIL con DevOps? Y o si en algún momento se integran. Sí, la intención, bueno, hay diferentes, no solo DevOps, está Scrum con el tema de gestión de proyectos, está DevOps, está Lean, está Six Sigma. La intención de ITIL es poder tener como las herramientas para que en este caso puedan coexistir, porque el tema de DevOps, a final de cuentas, podríamos decir que ITIL está como arriba y abajo de todo esto está el tema de DevOps, Scrum, Six Sigma y todo lo demás. Entonces, hay una gráfica que tal vez les voy a compartir, tal vez les escriben a info@itlearning.com.gt o me escriben directamente a mi persona y con gusto se lo hacemos llegar, en donde están los diferentes niveles y porque también esta pregunta va muy a